Les confirmo que la Corporación de Estudios y Publicaciones de Quito, que es la editora oficial seguramente del Código Orgánico Integral Penal, va a publicar mi estudio introductorio a dicho cuerpo legal, contenido en 3 tomos, el uno dirigido a la parte general, el otro dirigido a la parte especial del libro primero, y el otro dirigido a lo que es el Código de Procedimiento Penal. Esta obra tendrá un total aproximado de 860 páginas. Estamos en la revisión final y a la espera de que se apruebe por parte de la Asamblea finalmente el Código Orgánico Integral Penal para conciliar cualquier posibilidad de cambio de numeración. Pues ese es un tema que está concluido. Quiero referirme en particular al veto presidencial que suscribe el señor presidente constitucional economista Rafael Correa Delgado el día 16 de enero del año 2014. Pienso en general que en el uso de sus atribuciones del presidente hizo el veto parcial, tiene más aciertos que errores, o yo diría algunos aspectos de difícil conciliabilidad con el esquema constitucional de ser el Ecuador un Estado de derecho y de justicia como se proclama. Veamos los aspectos puntuales en los que seguramente habrá debate y controversia. Se le ha dado vida nuevamente a los llamados delitos calificados por el resultado, una de cuyas formas es el llamado delito preterintencional. Este delito desde el año 1906 fue cuestionado ya por Ernst Belling. Se trata del llamado adversario en red ilícita y se trata de delitos calificados por el resultado. Este es un equívoco, pero allí está, veremos qué pasa en el momento que la Asamblea analice esta parte del veto. El otro tema tiene que ver con la supuesta eliminación del llamado error de prohibición bajo el insostenible argumento de que se estaría generando impunidad. Es una equivocación enorme, pero no es cierto que porque se suprima una parte del artículo 35 del COIPEP va a desaparecer el error de prohibición por 2 razones. Primero, porque el artículo 34 dice que un componente de la culpabilidad es el conocimiento de la antijuricidad. ¿Cuándo desaparece el conocimiento de la antijuricidad o de la ilicitud? Cuando hay error de prohibición. Tan es así que cuando el error es invencible no hay culpabilidad y no hay pena. Cuando es vencible hay una culpabilidad disminuida y consecuentemente una pena atenuada, como así señala el artículo 36. Ni el 36 ni el 34 han sido vetados, de manera que subsiste. Y si esto no es así, el juez tendría que acudir al artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que para resolver debe el juez proveerse del derecho, de la ley, de la doctrina y de la jurisprudencia. ¿Cómo se construye la jurisprudencia? Mediante la aplicación de la doctrina. Ya veremos en su momento las discusiones que sobre el tema se puedan o no acentuar. Es tan inválido decir que el error de prohibición, al igual que el error de tipo, generan impunidad. Pues entonces, ¿cómo entender que los más conspicuos penalistas alemanes, mencionaría brevemente, de manera rápida, Belzel, Jeschke, Roxin, Strattenberg y una gama impresionante de juristas en Alemania, España, el profesor Cerezo Mir, Santiago Mir Puig, el profesor Gracia Martín, Francisco Muñoz Conde, el profesor Polaino Navarrete y una pléyade impresionante? Todos hemos estado trabajando con el error de tipo, el error de prohibición, que en mi caso desde hace 30 años en la publicación de mi manual, la primera edición 84, en el 96 segunda edición, tercera edición 2006 y en una edición en el Perú sobre Derecho Penal parte general. Allí se consigna error de tipo, error de prohibición, porque son de los pilares fundamentales de la mejor dogmática del siglo XX y de la segunda década del siglo XXI. En la misma línea se pronuncian juristas en Argentina como los profesores Benio Raúl Zaffaroni y don Edgardo Dona, en Chile en su momento Juan Busto Ramírez y el profesor Alfredo Echeverri. En Colombia menciono 2 queridos amigos, Juan Fernández Carrasquilla y Noyer Agüero Betancourt. En México otros amigos también apreciados, Luis de la Barrera Solórzano, Moisés Moreno Hernández
en el Perú al profesor José Urquizo, al profesor Felipe Villavicencio, en Ecuador el profesor Jorge Zavala Vaquerizo, el profesor Ernesto Alaván Gómez y la producción que a mí me corresponde. Este es el criterio preeminente o prevaleciente. Pues bien, pero veremos qué ocurre al final con esta parte del veto. Donde el veto resulta difícil de entender su legitimidad. En el tema de las drogas ilegales, dice que la tenencia para consumo no es delito. Nunca fue delito desde una declaratoria de inconstitucionalidad que ya data de hace casi 20 años. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo. El señor presidente dice en el veto que hay que respetar lo que dice la Constitución, el 364, que dice que en ningún caso el drogadependiente deberá ser criminalizado. Yo hago la gran pregunta, ¿y qué pasa con el drogadependiente que va a tener una cantidad mayor que la dosis máxima permitida? Se va a quedar preso por tenencia no justificada o ilegal. Y entonces, inconstitucionalmente corre el riesgo que un drogadependiente vaya a la cárcel. El otro tema es que en materia de drogas se establecen 4 escalas, se establecen las penas y no se dice qué cantidad de droga corresponde a cada escala. Eso es sumamente grave, porque se trata de un tipo penal abierto, se dice que la normativa correspondiente. ¿Y quién va a dictar la normativa? ¿El CONCEP? ¿El Ministerio de Salud? No lo sabemos. Y eso sigue siendo todavía un olvido en la Asamblea. Un tema crucial es el que tiene que ver con el tratamiento que en el veto ha recibido la mujer embarazada en el Ecuador. Equivocadamente se afirma que la Constitución en el artículo 38 le da un privilegio frente a la prisión y a la cárcel solamente a los adultos mayores. Esto no es verdad. En la Constitución, el artículo 35 se refiere a los grupos de alta vulnerabilidad, incluye a los adultos mayores, a los niños, adolescentes y también a la mujer embarazada. Y remarca el tema de la doble vulnerabilidad, que es este caso de la mujer embarazada en la cárcel, donde no solo tiene riesgo para ella, sino riesgo para el que está por nacer. Con respecto a esto último, el artículo 44 de la Constitución establece como el sector de mayor vulnerabilidad y por eso se habla del interés superior o preponderante del niño. Y el 45 privilegia el tratamiento al niño adolescente y al que está por nacer. Por esa protección de la vida del que está por nacer es que resulta constitucional la postura presidencial frente al tema del aborto. Y cuando se dio la constituyente de Montecristi, en uno de los mandatos se puso en libertad a muchas mujeres que, con hasta 2 kilos de cocaína, que es una buena cantidad. El argumento sigue siendo válido desde el punto de vista de una política criminal bien entendida, porque la mujer padece un proceso de victimización y más en materia de drogas, donde el 90% está en la cárcel. Allí sí fue razonable, allí sí fue humanitario. La verdad es que no entendemos las razones por las cuales se le está quitando a la mujer embarazada el derecho de poder permanecer en el domicilio bajo arresto domiciliario y con todavía la persecución de un seguimiento mediante un grillete electrónico. Y la misma Constitución, el artículo 51, establece un trato privilegiado cuando se trata de la mujer privada de la libertad que se encuentra en situación de embarazo. Por eso no entendemos estas razones. Hay otros aspectos. Hay uno interesante en el tema de la casación. Al final en uno de los segmentos más importantes, se suprime la prohibición de la casación en los casos de sentencia condenatoria de doble conforme. O sea, ¿qué dice el proyecto del COIP? Si hay una sentencia absolutoria de un tribunal que es el que recibe la prueba, de acuerdo con los principios de la oralidad, de la publicidad, de la contradicción, de la mediación y de la concentración, y ese pronunciamiento del juez acuo, tribunal penal o juez penal, es ratificado por una corte provincial, doble sentencia absolutoria, dice el COIPEC en su proyecto, última versión del 14 de diciembre, no debe haber lugar al recurso de casación. Eso, como hemos dicho nosotros, es uno de los pocos aciertos que tiene la casación, porque la tendencia moderna es a permitir la revalorización de la prueba y a una revalorización de los hechos. Aún más, un querido amigo jurista como Julio Bernardo José Mayer, el más importante procesalista de esta hora de la América hispanoparlante, dice que en los casos de sentencia absolutoria no debiera concedérsele recurso
al Ministerio Público ni a ninguna otra parte. Solamente podrían revisarse las sentencias cuando sean obtenidas mediante un fraude, pero si ese no es el caso, una sentencia absolutoria debiera causar estado. Esa es la situación y la discusión hoy en materia de recursos. Lamentablemente en el Ecuador, sí nos estamos alejando de esta concepción dogmática moderna, que es muy sostenible, que cuenta con el amparo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Europeo de Derechos Humanos.